minutos y bueno, a ver, vamos a entrarle al tema de las leyes, de las reformas que fueron aprobadas así, pero así, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Se aprobaron en varias reformas, varias leyes, se habla del gobierno espía, dice la oposición, se habla de un gobierno que censura, dice la oposición, evidentemente el gobierno lo niega. Se aprobó la ley de telecomunicaciones, la ley de población, la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley de la Guardia Nacional. Y creo que ahí me quedo, ¿no? Esas fueron las leyes que se aprobaron en estos días. Censura, represión, espionaje, ¿sí o no? Francia Pietrasana, abogada en tecnología y datos de Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Cómo estás, Francia? Buenos días. Hola, Susana. Buenos días. Censura, espionaje, hay una sola ley y dos versiones. ¿A alguien le tenemos que creer los ciudadanos, Francia? Sí, mira, como mencionaste, son varias leyes las que están avanzando y algunas ya consolidaron su proceso legislativo y todas estas leyes, estamos hablando de más de 5, ley de Telecom, la ley que consolida la curva biométrica obligatoria para todos los trámites y servicios públicos y privados, las reformas en materia de Guardia Nacional y las leyes de seguridad y de investigación e inteligencia son las que forman juntas un rompecabezas que habilitan básicamente una infraestructura de vigilancia masiva en México. Todas ellas ponen diferentes facultades, autoridades y diferentes posibilidades de acceso a bases de datos, interconexiones de bases de datos, pero realmente no hay un control, no hay un límite para el acceso a las autoridades a estos datos. No hay un límite. A ver, se dice por parte de la oposición, ley de telecomunicaciones, ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pueden acceder a nuestros datos. Todos dependiendo qué ley, es decir, en una ley te van a pedir unos datos. Mira, aquí tengo, aquí dice, por ejemplo, muy interesante la columna de Sergio Sarmiento en Reforma. Sergio Sarmiento es muy claro y dice, la ley de telecomunicaciones obligará a las empresas de telefonía a recabar los datos biométricos de quien contrate una línea. Esa es una ley. La segunda, la ley de población ordenará a los gobernadores obtener una curva. Sí, dime. Sí, me gustaría hacer una precisión ahí. Lo que faculta la ley de telecomunicaciones es el acceso a datos de geolocalización y datos conservados de telecomunicaciones, la sábana telefónica, como la llamamos, sin una orden judicial. Esto ya estaba en la ley de telecomunicaciones anterior, pero ¿cuál es el problema ahí? El gran problema es lo que está en las leyes de investigación e inteligencia y en la ley de seguridad, que implementa la interconexión, la fusión de bases de datos para el acceso a autoridades bajo la justificación de seguridad pública, todo en un solo lugar. Entonces, antes los datos de gobierno y los datos de empresas pues estaban aislados, cada uno tenía sus registros, cada uno tenía sus bases de datos y ahora va a existir la obligación, ya sea por requerimiento por parte de las autoridades o por convenios que firmen, de poner todos esos datos en un mismo lugar. ¿Por qué es riesgoso eso? Porque ya si alguien tiene tu nombre o algún dato de tu persona, ya no sabe nada más ese dato. Puede saber muchos otros relacionados con registros bancarios, registros fiscales, registros electorales, registros que tengan empresas de tu persona y también incluidos, porque la ley de Telecom lo prevé de esta manera, datos sobre localización geográfica en tiempo real y datos sobre llamadas, datos sobre telecomunicaciones que tengan en sus manos esas empresas. Ajá. Entonces, ese es como, digamos, lo que hace que esto sea más grave que lo que había antes, además de la curva biométrica con rastreos en tiempo real. ¿Esa te la piden en la ley de desaparición o dónde? Sí, la curva biométrica surge a partir de las reformas a la Ley General de Población, también discutidas en esta semana en el Poder Legislativo, y la Ley General en materia de desaparición forzada. Utilizan e instrumentalizan esta crisis gravísima que enfrenta el país en materia de desaparición para facultar la vigilancia de todas las personas.
Es decir, una CURP biométrica que se va a requerir para cualquier servicio público o privado, porque así lo establece la ley. Entonces puede ser desde que hagas un trámite burocrático hasta que vayas a comprar a la tiendita. Puede ser todo. Y se puede hacer rastreos de todas las personas en tiempo real. Y ese es uno de los problemas. No se acota esta situación a la búsqueda de personas. Se pueden hacer estos rastreos de dónde utilizaste tu CURP para todas las personas. Bien, y eso es un riesgo, o sea, podría derivar en... Eso podría derivar en que las autoridades puedan acceder en tiempo real a los movimientos que estás haciendo y que se generen, por ejemplo, patrones de comportamiento de los lugares que frecuentas, las preferencias que tienes, estas prácticas a las que le llamamos de perfilamiento. Y además que se puede revelar información muy sensible, ¿no? Porque pues si te la van a pedir para acceder a un servicio público, podemos estar hablando de servicios públicos de salud, de servicios en materia fiscal, de servicios en materia electoral, datos biométricos, que son los que va a requerir la CURP de manera obligatoria para que la puedas tener. ¿Y qué pone en riesgo esto? Para que lo entendamos muy bien los ciudadanos, porque pareciera, bueno, pues yo como quiera le doy mis datos a Facebook o a Amazon o a Twitter o al banco. O sea, ¿cuál es la diferencia, Francia? Sí, pues como comentaba al inicio, en primer lugar, todos los datos, en vez de estar en registros aislados, van a estar en un solo lugar disponibles para consultas sin controles por parte de las autoridades. Ese es un riesgo. El otro riesgo es los potenciales derechos que potencialmente pueden ser violados. Por ejemplo, de entrada, el condicionamiento de acceso a servicios públicos con que tengas una CURP con reconocimiento facial y huella digital puede llevar a discriminación. Recordemos que los modelos de inteligencia artificial tienen sesgos que discriminan a las personas, sesgos que pueden afectar los derechos de las personas. Entonces, aterricémoslo eso a la prestación del servicio del IMSS, ¿no? Y que te digan que el sistema no reconoce tu huella y que por eso no vas a poder acceder a ese servicio. Esto es riesgoso, por ejemplo, para las personas de la tercera edad, que su huella digital ya es difícilmente legible. Entonces vamos a depender de lo que diga un sistema, de que dé luz verde un sistema para poder acceder a un servicio público, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay sistemas de reconocimiento facial que tienen dificultad para reconocer a personas de tez morena. Entonces, te van a decir que no puedes acceder al servicio público del IMSS porque no te reconoce el sistema, porque no tienen dificultad para reconocer tu rostro, porque no saben si se trata de ti. A ese tipo de cuestiones estaríamos sujetos todas y todos, y he ahí los riesgos de discriminación, además de las posibles vulneraciones de una base de datos centrado todos los datos en un solo lugar. Esas consecuencias pueden ser muy graves, no solamente de suplantación de identidad o riesgos de extorsión, sino por la cantidad de datos sensibles a las que tendrán acceso. Estamos también hablando de geolocalización en tiempo real. Y si ese tipo de datos, todo este cúmulo, cayera en las manos equivocadas, las consecuencias podrían ser muy graves. Perfecto. Ajá. O sea, a ver, este es un punto sumamente importante, porque la gente dice, bueno, pues ya no, pues que sepan dónde estoy, pues cuál es el problema, o que sepan que compré, pues en qué me perjudica. Francia Petrasana es abogada en tecnología y datos en Red de Defensa de los Derechos Digitales. El asunto es que, pues bueno, tampoco es muy buena idea que el gobierno sepa exactamente todo lo que hacemos, ¿no? Imagínate que, déjame poner un escenario hipotético, que un ciudadano, como sí pasó, que un ciudadano critique al secretario de tal, o a la presidenta, o a alguno de estos explosivos personajes de Morena. Y entonces un ciudadano común y corriente critica, y en venganza, porque pasa y lo han hecho, hicieron que un ciudadano pidiera perdón en público al señor Gerardo Fernández Noroña. Supongamos que tienen todos los documentos, todo lo que tienes, todo lo que haces, todo lo que dices, etcétera, pues se presta a la presión o a la venganza. O sea, no nos sintamos nadie excluidos de este riesgo. No solo están en riesgo los periodistas o los analistas o los críticos o los expertos, no, también los ciudadanos, y ahí es donde creo que no lo hemos captado todavía bien, Francia.
Sí, justamente. Uno de los mensajes principales que mandamos desde R3D a las personas es que no debes de tener nada que esconder para que estas leyes te preocupen. Ajá. Realmente podemos estar sujetas a discriminaciones gracias a la gran cantidad de datos que se va a tener de nosotros, decirnos que no somos aptos para un crédito por los datos que van a tener de nuestras personas, que no Mm. somos aptos para acceder a servicios públicos del IMSS, que no somos aptos para poder obtener algún crédito para sacar una casa. Son como varias cosas de las con las cuales Ujú. podemos tener problemas gracias a que dependemos de Claro. este tipo de sistemas. Ahora, otra cosa también es los rastreos en tiempo real que van a poder darse a través de la CURP biométrica porque nos la pedirían para prácticamente todo y los datos de geolocalización a los que tendrían acceso gracias a la ley de telecomunicaciones y a la obligación de no nada más entidades públicas, sino también de entidades privadas, de empresas, de compartir datos con las autoridades sin que haya algún control al respecto. ¿Y ese en qué riesgo nos pondría a los ciudadanos? Pues básicamente tener la localización geográfica en tiempo real de una persona puede revelar patrones de comportamiento, dónde vives, qué lugares frecuentas. Ujú. También estos rastreos a través de la CURP pueden revelar esa información y pues puede ser mal utilizada para quien Pues quiera sí. hacerte daño, ¿no? Sí, O que o pueda imagínate que hacerte caiga en manos de criminales, o sea, de los manos de criminales que están criminales. fuera de la política. A ver, espérame y Exacto. concluimos. Quédate en la Las 8 de la mañana en punto, antes del resumen, déjeme concluir esta conversación muy importante y muy clarificadora con la abogada en tecnología y datos en R3D, Francia Pietrasanta. Francia, bueno, pues esto si cae en manos de políticos malos es un problemón, vengativos, Sí, etcétera. O sea, claro. un problemón. Pero además puede O caer en manos de delincuentes. criminales de los que sí se asumen como criminales públicamente, ¿no? Ujú. Cárteles de extorsionadores, secuestradores, etcétera. Ahí está un riesgo latente. ¿Tú calificarías esta ley como ley espía? Este cúmulo de leyes, sí, crean un sistema de infraestructura, esta infraestructura masiva para poder vigilar a todas las personas sin que las autoridades tengan que justificar por qué lo están haciendo. Y las entidades pueden ser de seguridad pública, puede ser incluso el ejército, ya que las reformas en materia de Guardia Nacional facultan a la Sedena para poder practicar y generar productos de inteligencia Ujú. sin que haya una justificación de por qué. Y eso incluye poder espiar a las personas. Esa es una práctica que venimos demandando y documentando desde R3D desde hace años y Bien. estas leyes ahora lo permiten. Ahora, abogada, se asegura por parte del oficialismo que nada se va a mover sin una orden judicial. Sí, sin embargo, esto es engañoso, porque si bien hay una porción en la ley de telecomunicaciones que habla de que se va a necesitar orden judicial para la intervención de telecomunicaciones privadas, es decir, poder escuchar llamadas privadas, únicamente lo prevé para eso, para poder acceder a datos de geolocalización o de datos de telecomunicaciones sobre llamadas, no lo prevé. Mm. Entonces, esa declaración, digamos que es engañosa. Y además, los accesos a datos que se prevén en las otras leyes, las interconexiones, el seguimiento y rastreo de la CURP en tiempo real, para esas cuestiones no se prevé Mm. una orden judicial. Bueno, pues ahí estamos ya porque ha sido aprobado. Francia, muchas gracias. Gracias, Azucena, un saludo. Gracias. Las 8:02, miércoles 2 de julio.